Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase número 21 de computación cuántica. Ya son 21 clases, todo un año trabajando en computación cuántica. El día de hoy es muy importante porque vamos a dar en parte por cerrado un tema para entrarnos en uno más profundo, y creo que es el que todos han estado esperando desde que empezó el curso, y es el tema de algoritmos. En el día de hoy también nos acompaña el propio Alcides. Él estará en la segunda parte de esta clase. Y en la primera les voy a hablar un poco del resumen de las operaciones cuánticas que el profe trabajó la clase pasada. Entonces, la clase pasada el profesor Alcides trabajó tres operaciones básicas. Deben un momento, hago por acá un poquito de zoom para que las veamos bien. Listo. Entonces, con el profesor revisaron la compuerta no controlada o senor. También se revisó la compuerta U controlada y la compuerta Z controlada. Entonces ya con el profe vimos cómo operan estas compuertas, y hoy vamos a ver cómo programarlas. ¿Listo? El día de hoy no les voy a poder compartir este notebook, pero espero al final de la sesión subirlo al GitHub. Ya que hay unos problemitas técnicos acá con la cuenta de la universidad. Pero entonces vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces lo primero, como de costumbre, llamamos nuestras librerías. ¿Sí? Instalamos Qiskit. Listo. Esperemos que nos compile. Listo, muy bien. Ahora voy a traerme los ejemplos del texto de Qiskit para poder visualizarlos acá en el colaboratorio. Y también me voy a traer unos paquetes adicionales para este caso, que es la librería de Matplotlib para graficar, importar NumPy y importar R. ¿Listo? Acá ya se está instalando el libro. Listo. Ahora los paquetes adicionales. Listo. Y por último, entonces importo, digamos así, esta parte fundamental. Estoy llamando a Qiskit, importo esta dependencia de Quantum Circuit, un registro clásico, un registro cuántico, y estas herramientas que son para la visualización, para dibujar, y para enviarlo pues al máquina, al simulador, ¿cierto? Bien, empecemos con la compuerta no controlada. Entonces, la compuerta no controlada invierte el qubit objetivo cuando el qubit de control está en el estado 1, ¿cierto? Entonces, esta es una compuerta que se utiliza únicamente para dos pares de qubits, ¿cierto? O bueno, mejor dicho, para un par de qubits. No podemos aplicarla a un solo qubit, ¿verdad? Eh, si tomamos el bit más significativo como el qubit de control, ¿sí? Es decir, esta configuración que le muestro acá, entonces tendremos esa matriz de esta forma. El profesor nos la mostró en la clase pasada, ¿cierto? Pero si hacemos, digámoslo así, el proceso contrario, ya no tomamos el bit más significativo, sino el menos significativo, entonces tenemos esta matriz de acá. ¿Listo? Ambas 4x4 las llamo control X o control X, y lo que estamos haciendo es aplicando esa compuerta a dos qubits. Miren la diferencia entre este comando de acá, ¿sí? Ese que estoy resaltando, y este de acá. Estoy definiendo diferentes qubits de control, ¿sí? En el primero defino el qubit 1 y, o bueno, sí, el qubit 1, y en el segundo el qubit 0, que sería pues nuestro qubit número 2, ¿sí? Entonces, miren las diferencias de establecer un qubit de control, cómo nos cambia la forma de la matriz, ¿listo? Bien, acá entonces defino como Q un registro cuántico de 2 qubits, ¿sí? Importante que sea 2. Si lo dejamos en 1 no nos va a funcionar. Lo compilo, listo, todo funcionando. Llamo a Quantum Circuit, ¿cierto? Y invoco el nombre que le di
a mi anterior registro, que fue Q. ¿Listo? Y miren, probemos lo siguiente. Entonces a ese circuito cuántico le estoy aplicando la compuerta X controlada, ¿cierto? No controlada. Y miren cómo defino la operación. En este caso estoy definiendo el qubit de control, va a ser la primera entrada, ¿cierto? La primera variable, que en este caso es Q0, ¿cierto? Ese va a ser nuestro qubit de control y por último lo grafico, ¿cierto? Lo estoy compilando de nuevo y listo. Ahí lo tenemos, ¿sí? Esa es nuestra representación gráfica. Lo que voy a hacer, sin embargo, un poquito más de eso. Listo. ¿Qué pasa si nosotros modificamos nuestro qubit de control? Es decir, invertimos el orden en que lo colocamos acá. Vamos a probar si el resultado es el mismo, el resultado gráfico, porque ya vimos que en la matriz sí cambia algo, pero vamos a ver si en este resultado gráfico cambia algo. ¿Listo? Y miren que sí. ¿Qué es lo que hace? Este cuadrito que tiene la X, cuando tenía el qubit de control definido en 0, estaba abajo. Ahora está arriba, ¿cierto? Lo que hace es cambiar de posición o invertir la posición de la compuerta. Voy a dejarla como lo tenía antes para que lo veamos, para que veamos el cambio. ¿Listo? Miren cómo va el cambio. ¿Sí? Entonces, es importante siempre definir el qubit de control, ¿sí? Que va a ser nuestra primera entrada. Listo. Por último, entonces lo envío al backend. En este caso estoy usando el simulador Aire, y simplemente cuando lo ejecuto, pues miren que me devuelve como resultado. Si se dan cuenta, me devuelve, bueno, array, una matriz, quiere decir esto. ¿De qué dimensión? Bueno, ¿de qué tamaño? 4 por 4. Y miren, los componentes son exactamente los mismos que tenemos acá arriba, en esta matriz, ¿cierto? Ahora, voy a volver a cambiar acá, como dice ahorita. Voy a definir aquí el qubit de control 1 y acá el 0. Voy a volver a ejecutar. Listo. Y ejecuto de nuevo esta casilla. Y miren que la matriz cambia, ¿sí? Ahora me aparece esta matriz, ¿cierto? Entonces miren cómo es importante definir un qubit de control. Y listo. Así es como operamos con la compuerta no controlada, ¿listo? O X controlada, ¿listo? Tiene esos dos nombres. Ahora, la compuerta U controlada. Esta es muy importante porque es una matriz que nos permite, es una compuerta que nos permite, digámoslo así, hacer las operaciones que uno requiera en ciertos casos en específico. Entonces, en Qiskit tenemos acceso a esa compuerta que tiene esta forma matricial, donde tiene tres parámetros, teta, phi y lambda, ¿cierto? Por eso les mencionaba que es muy útil cuando trabajamos con algoritmos porque nos permite, pues, definir funciones específicas para el algoritmo. ¿Listo? Tiene esta forma. No nos fijemos por ahora en la forma, sino qué es lo que está haciendo esa compuerta. Entonces, defino un circuito cuántico, ¿cierto? Y qc.u es como llamo a esa compuerta. Y a esa compuerta siempre debo darle 4 parámetros, que son estos que están acá, ¿cierto? Entonces tenemos pi medios, pi cuartos, pi octavos y q. Es decir, lo que está haciendo es que está rotando, digámoslo así, es una matriz de rotación sobre la esfera de Bloch. Y miren lo que pasa cuando la ejecuto. Lo que hace es que aplica esas operaciones o esas rotaciones tanto en el qubit 1 como en el qubit 2, ¿sí? En los dos. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo. ¿Qué pasa si yo la mando al backend para mirar la simulación? Me devuelve una matriz como la que yo tengo acá arriba, ¿cierto? A simple vista se ve muy diferente, pero es la misma, es exactamente la misma, créanme. ¿Listo? Entonces es muy útil para definir rotaciones o definir funciones. Aquí yo puedo definir otros valores, ¿sí? No necesariamente estos que yo tengo acá. ¿Listo? Bien.
Ya ahorita al final vamos a profundizar más con esta compuerta. Y por último, la compuerta Z controlada. Entonces, lo que hace es que invierte la fase del qubit. ¿Listo? Cuando el estado inicial es el estado 1, ¿cierto? La matriz tiene el mismo aspecto independientemente de si el qubit de control es el más significativo o el menos significativo. Entonces esa es una diferencia con la X controlada. La X sí importa cuál es el qubit de control porque cambia la forma de la matriz. En esta no. Podemos, con cualquiera de los dos qubits de control, la forma va a seguir siendo la misma, que es esta forma que tenemos acá, matricial. Lo mismo defino entonces un circuito cuántico y como llamo la compuerta Z controlada con este comando qc.cz, ¿sí? Si nos paramos sobre encima, esperamos un momento, nos muestra la información de ese comando, ¿cierto? Nos dice que tenemos que darle como argumentos los qubits de control, ¿sí? En este caso le estoy dando el qubit de control 0 y luego el 1, pero recordemos que no importa el orden del qubit de control. Voy a ejecutarla y miren el resultado, ¿cierto? Como no importa el resultado, entonces yo puedo colocar acá 1 y acá 0, ¿cierto? Y vuelvo a ejecutar. Listo, tenemos el mismo, entonces no altera la forma. Por último, entonces lo ejecutamos, lo mandamos al backend y que me devuelve una matriz que sus entradas son estas que teníamos acá arriba, ¿cierto? Que tiene una diagonal de unos y un menos 1 acá, en el último elemento de su diagonal. ¿Listo? Eso en cuanto a la compuerta Z controlada. Listo. Esas fueron las tres operaciones que quería repasar, pero ahora quiero profundizar un poquito, unos 5 minuticos más, en esta compuerta U, ¿cierto? Que tiene esta forma un tanto rara, ¿cierto? Veamos qué significa eso. Bien. Entonces, lo que voy a hacer acá, en esta la vamos a hacer en vivo, entre todos, voy a hacer es definir un circuito, ¿cierto? Y ya les voy a mostrar qué va a ser ese U. Entonces yo voy a definir un circuito. Vemos que la compuerta U es para al menos 2 qubits o más, ¿cierto? Entonces voy a definir un circuito cuántico, quantum circuit, quantum circuit, y debo darle dos parámetros de entrada, el número de qubits y un número de bits, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, para mostrarles cómo opera la compuerta U, voy a definir 4 qubits. ¿Listo? 4 qubits. Pero necesito un número de bits para realizar la medición. En este caso, supongamos que yo de los 4 qubits que tengo solamente quiero medir 3. Entonces le doy como argumento 3, ¿cierto? Entonces, 4 el número de qubits y 3 el número de bits. ¿Listo? Ahora, a ese circuito, ya lo creé, yo le puedo hacer las operaciones que quiera, ¿no? Todas las que hemos visto, aplicarle todas esas compuertas. Entonces yo, por ejemplo, voy a aplicarle la compuerta X controlada, ¿cierto? Entonces, circuito 1.cx y le doy los parámetros, o mejor dicho, el número sobre los qubits que quiero que opere, ¿cierto? En este caso yo le voy a decir que esa X controlada sea sobre el qubit 0 y el qubit 3. Listo. Ahí está una operación. Voy a definir otra operación. Circuito 1.x. En este caso no estoy aplicando una no controlada, una X controlada, sino X de Pauli, ¿cierto? La sencilla. Y recordemos que esa opera únicamente sobre un qubit, entonces le daré solo un argumento. Yo quiero que opere sobre el qubit 0. ¿Listo? Bien. Y así podemos definir las operaciones que queramos. ¿De qué van a depender las operaciones o el número de esas operaciones? De mi problema en específico, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver que ese conjunto de operaciones, ¿sí? Todas esas operaciones que defina van a ser nuestra compuerta.
Entonces la compuerta U la podemos ver como una función. Le ingresamos algo, ¿cierto? En el desarrollo hace un montón de operaciones, cuáles no sabemos. En este caso yo estoy definiendo estas y me va a dar una salida. ¿Listo? Voy a definir otras dos operaciones más para que vean cómo funciona. Eh, voy a definir otra X controlada. Sí, otra X controlada sobre 2 qubits, sobre el 2 y el 3. Listo. ¿Cuál otra aplicamos? Y voy a volver a aplicar una X. Circuito 1, X, y la voy a definir sobre el qubit 2. Listo. Entonces, estas cuatro operaciones en conjunto que yo estoy haciendo acá son nuestra función. Le está haciendo algo a nuestra entrada, ¿cierto? Esas cuatro operaciones en conjunto podemos definirlas como un operador. ¿Sí? Con operadores más sencillos podemos construir operadores más complejos dependiendo de las necesidades. Bien, quiero ver cómo se ve eso, entonces voy a graficar este circuito, 1.dram, y la salida output va a ser igual a MPL. MPL simplemente es la librería que yo importé con Matplotlib para verificar. Voy a ejecutar y vamos a ver qué nos sale. Entonces, miren, justamente nos aparecen las operaciones que yo definí acá arriba. Estas operaciones en conjunto, estas cuatro, vienen siendo un operador unitario, un operador U, ¿cierto? Las cuatro en conjunto. Es decir, que podemos construir este operador que yo les mostraba acá arriba, donde tiene tres parámetros, ¿sí? Las puedo construir con operaciones más sencillas, ¿cierto? ¿Y para qué nos sirve tener esto? ¿Para qué nos sirve ser operadores más complejos con puertas más sencillas? Para lo que se iniciará la próxima semana, que el profesor hoy les dará un preámbulo, que son los algoritmos, ¿cierto? Entonces veremos cómo un algoritmo simplemente es una función al cual le ingresamos unos datos, un input y nos va a dar una salida, ¿cierto? Esa función pues van a ser una serie de compuertas cuánticas, ¿sí? Hechas con compuertas cuánticas más sencillas o simplemente compuertas cuánticas sencillas. ¿Listo? Bien, eso les quería mostrar. Acá podemos claramente agregar más operaciones, pero algo que les recomiendo tener en cuenta es saber sobre cuántos qubits actúan ciertas operaciones. Por ejemplo, acá la X, ¿sí? Que la definí únicamente sobre un qubit, ¿sí? Solamente puede operar sobre un qubit, no sobre más qubits. ¿Listo? Bien, este 3, como les mencionaba, era los bits. Como acá no le he enviado a un backend, pues no tengo una solución, una salida a ese sistema. Cuando yo le envíe, pues lo que va a hacer es que esa información me la va a guardar en 3 bits. ¿Listo? Bien, listo. Yo creo que hasta aquí dejo mi parte por hoy, con esta brevísima introducción a cómo podemos formar compuertas más complejas para los algoritmos. Y ya entonces le cedo la palabra al profe para que nos cuente qué tiene preparada para hoy. Hola, profe, buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. Qué alegría que volvamos a esta reunión. La semana pasada no pudimos, pero bueno, estábamos en un workshop interesante. Listo, empecemos. Yo voy a hacer un resumen de ese capítulo. Realmente voy a hacer un resumen y voy a mostrar como algunos elementos importantes de, de lo que hemos visto. Y voy a dar un pequeño inicio de lo que son los algoritmos cuánticos y ya empezamos con ese tema en forma. Entonces, espero que estén viendo mi presentación. Vamos a empezar con, creo que debo esta presentación. No sé si la tengo como quiero. Discúlpenme. Ahora sí, esta es la nueva versión. Discúlpenme que en tiempo real estaba trabajando sobre ella. Ok,
Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos visto de compuertas cuánticas como para que quede muy, muy claro este asunto. Empezamos construyendo una compuerta que la llamamos la compuerta NOT. Esta es una compuerta claramente clásica, ¿cierto? Esto es clásico. Y las compuertas NOT, pues, se escriben de esta manera. La pregunta que uno tiene o que las personas que saben de electrónica digital o que hicieron algún trabajo en electrónica digital, dicen, pero profe, yo la forma como conozco estas compuertas es la forma normal de que un 0 se convierte en un 1 y un 1 en un 0. Y resulta que en los 3 o 4 o 5 videos anteriores estamos mostrando que las compuertas cuánticas se escriben en términos de matrices unitarias. Aquí lo que quiero mostrar es que en realidad las compuertas clásicas, por ejemplo, el NOT clásico es equivalente a esta matriz de 2 por 2. Y quiero mostrar esto porque no las compuertas cuánticas o el trabajo con compuertas cuánticas pues ha heredado buena parte de lo que conocemos muy bien al construir los microprocesadores. Entonces quiero mostrar esto. Si uno coge esa compuerta, ¿cierto? Definida, hablo de la compuerta clásica, no la cuántica, definida de esta manera y la aplica a un vector columna, supongan que no han visto nada de estos videos, que no saben nada de computación cuántica, entonces el resultado que van a obtener es que se invierten estos valores. Es decir, este valor se convierte en este nuevo valor y este valor se convierte en este nuevo valor, lo que es la tabla de verdad de una función NOT, ¿cierto? Pero aquí estoy diciéndoles, a uno le enseñan la tablita de verdad, le ponen la tablita y le dicen, la tabla dice que si tienes un 0, entonces vas a obtener un 1, es la forma como tradicionalmente nuestros profes nos lo enseñaron, y si tienes un 1, aplicas un NOT y vas a obtener un 0. Entonces esto fue como lo aprendimos, pero aquí el profesor Alcides les está diciendo, mire, esto también se puede hacer de forma matricial, estas compuertas. Como resumen, me parece interesante para que ustedes entiendan un poco de dónde es que viene este cuento completo. Ahora tomemos otra vez la matriz NOT que definimos, aplicémosla a un segundo estado, observen este estado, o este vector columna, no hablen de estado, los estados son en computación cuántica o en mecánica cuántica, y van a observar que encuentran la inversión de ese vector columna. Entonces, profe, ¿se podrá hacer con otras compuertas clásicas? Sí, se puede hacer. Mire, tomemos una compuerta AND, aquí la tenemos, y definamos la matriz que tiene que ver con la compuerta AND. Entonces, vamos a llegar que esta matriz tiene 3 unos en la primera fila y un 0, y tiene solo un 1 en la segunda fila y al final. Entonces, esta es la otra forma de definir lo que es la operación AND, diferente a como empezamos hace unas cuantas clases que hablábamos de las tablas de verdad. Si uno toma esto y lo aplica a este vector columna, va a obtener este valor, ustedes lo pueden probar, y entonces la conclusión que uno saca es la siguiente. El AND de un estado 1, 1 va a ser este ket 1, ¿sí? En esencia, lo que quiero mostrar es que
las compuertas clásicas se pueden definir también en términos matriciales. Eso no es únicamente de las compuertas cuánticas, pero con las compuertas cuánticas se debe cumplir que sean unitarias y que esas matrices tengan unas propiedades muy, muy importantes para que puedan funcionar como tal. En estas no es necesario ninguna de esas restricciones. Sigamos entonces. Si en lugar de tomar ese vector columna anterior, tomamos la misma compuerta AND y ponemos un 1 aquí, entonces vamos a obtener este valor. Y uno va a darse cuenta que clásicamente un AND aplicado a un 0, 1 me va a dar un 0. Recuerden que esto viene, o sea, clásicamente, ya les dije, es una tabla de verdad, entonces uno tiene 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y entonces uno aquí hace la operación AND como tal, ¿cierto? Entonces uno dice, voy a dibujar la compuertica y que tengo a la salida. Y eso es similar a lo que tengo en este lado. Bien, ¿será que se puede hacer con otras compuertas? Sí, con la compuerta OR, si ustedes usan esta matriz y aplican sobre un vector columna de 4 valores, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y así sucesivamente, pues van a encontrar justamente el comportamiento de tabla de verdad que ustedes conocían anteriormente. Con una AND negada, la anterior, la matriz que definimos es esta, ¿cierto? Entonces aquí cambia un poco el asunto y ese cambio va a hacer que tengamos esto un poco diferente, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que ver en esa parte, que es importante que lo veamos como tal. Entonces sigo compartiendo mi pantalla y vamos a ver, profe, ¿será que uno puede armar toda la electrónica digital usando matrices? Se puede, perfectamente se hace y es la forma como los software de alto nivel hacen este tipo de asuntos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una multiplicación de una operación NOT por un AND, lo que me va a dar el NAND o el NAND o el AND negado, y observen que regreso a la matriz que había definido anteriormente. Conclusión, las compuertas clásicas las podemos escribir como matrices sin ningún problema, pero las compuertas cuánticas las escribimos como matrices, pero esas matrices tienen otras propiedades. Quiero hacer esto que lo veo como un poco más complejo, ¿cierto? Tengo una negación, un XOR, un AND, en fin, tengo un conjunto de compuertas. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, por ejemplo, el NOT con el AND, este producto, ¿cierto? No es un producto normal que tengamos que se haga matricialmente, ¿cierto? Hacemos esta operación y vamos a obtener una matriz de este estilo. No voy a entrar en detalles en cuánto dan las multiplicaciones matriciales ni cómo se hacen. Les doy la referencia al final de los textos que trabajan esta parte. Y teniendo eso en mente, ya vamos a resumir un poquito lo que es la notación de compuertas cuánticas en los algoritmos que vamos a trabajar a partir de este momento. Entonces, esta notación es importante. En general se utiliza un cuadrado y se utiliza el tipo de compuerta unitaria
que estamos definiendo. Observen que esto es equivalente a las benditas matrices de Pauli, ¿cierto? Y lo que tengo aquí es la entrada, el qubit que entra, y lo que tengo aquí es el qubit de salida. Lo mismo, qubit de entrada, qubit de salida, qubit de entrada, qubit de salida. Esta va a ser una notación muy normal en computación cuántica. Ustedes la ven cuando programamos también, que realmente lo que mostramos son estas compuertas, pero lo que uno debe entender en computación cuántica es qué es lo que está pasando por debajo de este sistema para poder entender bien lo que hacen los algoritmos y cómo trabaja el computador cuántico. Esta compuerta, como repaso, ya la hemos visto muchas veces, es nuestro caballito de batalla que nos permite tener un qubit de entrada y obtener ese qubit en la base de Hadamard o la base más menos, donde ustedes saben que este señor está en un estado completo de superposición, ¿sí? Este lo vimos en las clases pasadas, simplemente estoy haciendo un resumen de lo que fue este capítulo, que fue el capítulo 8 del texto guía que estamos trabajando. Esta la hemos visto varias veces, pero nunca la hemos como definido claramente. Acuérdense que en los computadores cuánticos se denota como un relojito de medida, pero es interesante que conectemos ese conocimiento con algo que vimos en las primeras clases, que eran los postulados de la mecánica cuántica. Y sobre esos postulados está construida la computación cuántica. Entonces tenemos un estado, ¿cierto? Un qubit de entrada, y lo que hacemos es medir la amplitud de probabilidad de obtener este valor de alfa o de obtener beta. Entonces, de acuerdo a la regla de Born, esto es esta cantidad en notación de Dirac, y eso va a dar la magnitud de alfa cuadrado, o el valor absoluto de alfa cuadrado, y el valor absoluto de beta cuadrado. Y aquí observen o deben darse cuenta que la suma de estas probabilidades, cuando yo hago esta operación y cuando hago esta operación, ustedes ya saben que eso debe dar 1. Es decir, esto es igual a 1 de acuerdo a uno de los postulados de la mecánica cuántica. Y este es un buen repaso. Esta compuerta lo que hace es hacer la medida, es decir, lograr medir el estado como tal. Cristian ya trabajó esto bien, creo que lo entendimos. Estas compuertas, que son las C-NOT o las NOT controladas, sí son muy importantes en computación cuántica y tienen que ver con un tema que es la reversibilidad de las operaciones en computación cuántica. A partir de esta se pueden definir otras compuertas que no entramos en detalles en este curso en ellas, pero que son bastante importantes y las vamos a ver, que son Toffoli, la compuerta de Toffoli, y hay otra, no la recuerdo en estos momentos, pero bueno, ahorita la miraremos. Entonces aquí tenemos simplemente esto, es un resumen. Ese resumen dice, si usted tiene un qubit con un valor 1, entonces va a modificar la entrada y lo que va a obtener es 1, 1. Si este qubit de entrada es 1, usted va a modificar la entrada y el segundo qubit va a ser 0. Y aquí no pasa nada en los primeros dos casos porque este señor simplemente es un 0 y porque este señor simplemente es un 0. Pero esta compuerta, el C-NOT o el NOT controlado, se puede extender y se puede volver una compuerta universal. Y esa compuerta universal permite que a partir de algo tan básico se creen las otras operaciones, se creen las otras compuertas cuánticas,
¿sí? Hay algo que no trabajamos mucho en este capítulo, pero digamos lo siguiente. Acuérdense que uno puede escribir estas matrices en una notación que es una notación de operadores de proyección, ¿cierto? Así se llaman, operadores de proyección, usando la notación de Dirac. Entonces, esta matriz es equivalente a este conjunto de operadores que ustedes tienen acá. A veces es mucho más sencillo hacer las operaciones en notación de Dirac que hacerlas matricialmente, aunque los software en general utilizan mejor las notaciones en matrices. Ok, ahora un poquito de lo que les decía anteriormente en este resumen, y es esto. La notación general en computación cuántica es que uno llama a esto un operador U, y ustedes ya saben que U debe ser igual a su autoadjunto. Eso es otro postulado de la mecánica cuántica, y que este señor debe ser igual a la matriz identidad. En las compuertas clásicas que escribimos, les dije ya, eso no es necesario. No es necesario que ocurra en las cuánticas. ¿Sí? Pero este U se puede escribir en términos de compuertas más básicas. Y ese es el principio de la computación cuántica basada en compuertas. Y es que sencillamente esta operación que denota aquí un elemento o un módulo grande puede ser escrito en términos de un módulo mucho más pequeñito, ¿cierto? O en compuertas mucho más fundamentales. Y es parte del repaso que estamos viendo y de lo que han visto en la programación. Uno, a partir de módulos pequeñitos, es capaz de hacer módulos mucho más grandes como tal, o tener compuertas universales que le hagan operaciones muy gruesas en los algoritmos. Por ejemplo, esta compuerta, que es sigma X, ¿cierto? Conocida ya por ustedes desde que iniciamos este curso, se puede escribir en términos de tres compuertas un poco más complejas, que son estas tres, ¿cierto? Y aquí tener una función not controlada. Observen que siempre aparece esto, y eso le va dando a uno la intuición de que a partir de ahí se pueden hacer asuntos de que esa compuerta de verdad podría servir como el ladrillo fundamental, como lo es el electrón, para construir todo lo que hay después. Aquí ocurre, por ejemplo, en este caso, esta CNOT se puede escribir en términos de estas dos compuertas de Hadamard y en términos de estas tres compuertas. Las pruebas uno las puede hacer en los ejercicios de los cursos de computación cuántica. Es clásico este tipo de exámenes de que te preguntan, bueno, encuentre la equivalencia de esta compuerta en términos de una más simple. Esto claramente es mucho más complejo, esto es mucho más sencillo, ¿sí? Pero lo que quiero dar a entender es que uno puede ir haciendo esto en términos más complejos. Esta es una compuerta que se llama una compuerta de Toffoli, ¿cierto? Así se llama. Creo que es con doble F, no recuerdo. Déjenme lo verifico. Es posible que sea con doble F, que yo esté equivocado. Pero, por ejemplo,
a partir de not controladas es posible tomar el qubit X, ¿cierto? No sabemos, X puede tener dos valores, 0 o 1. Aquí vamos a obtener X tal cual, la not controlada normal, y aquí ya vamos a tener o 0 o 1 de entrada, y dependiendo del valor de X, vamos a tener que este Y cambia o no cambia. Y dependiendo de esta entrada Y, podemos tener una entrada Z y lograr encontrar esta operación aquí. Y es que Z, OR exclusivo, X AND Y es la operación que me da como resultado todo esto que estoy haciendo. Listo, entonces Toffoli es una de las alternativas interesantes como compuerta para uno trabajar en computación cuántica, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta dentro de lo que estamos haciendo en este curso. Ok, sigamos. Ah, profe, pero es que esa operación que tenía en la parte de allá, en estos términos, observen que son 3 qubits, X, Y, Z, la entrada, ¿cierto? A ambos lados, y tengo X, Y, Z, la salida. Entonces la pregunta que a uno se le ocurre es, ¿y esto de manera matricial cómo puede escribirse? Entonces empezamos, observen que todos estos son las variaciones posibles de las 3 entradas, ¿cierto? O sea, tengo 8 posibles valores porque 2 a la 3 es igual a 8 valores. Entonces tengo 8 valores en las filas y lo mismo, tengo 8 valores posibles en las columnas, ¿cierto? Entonces, dependiendo de los valores que entren entre X, Y y Z, ¿cierto? Vamos a tener la salida en cada uno de estos valores matriciales. Y uno mira esta matriz y se asusta y dice, wow, ¿qué es esto tan complejo? No, si ustedes miran los videos anteriores, se han dado cuenta que hemos venido construyendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, y que entonces, por ejemplo, si ocurren estos 3 valores, entonces voy a tener un 1 en esta diagonal, y así sucesivamente, el resto van a ser ceros y uno puede probar que la compuerta de Toffoli o Toffoli, no sé cómo se pronunciará, no soy un experto en pronunciar ese nombre, nos va a dar estos valores. Ok, se puede aún complicar más el asunto, ¿cierto? Es decir, uno puede complicar aún más e ir armando compuertas más universales. Tenían razón, no se escribe como yo lo escribí, voy a corregirlo. Se escribe la compuerta anterior, se escribe de la siguiente manera. Permítanme borrar esto aquí, ¿cierto? Bueno, borremos todo. Permítanme decirles que esto se escribe de la siguiente manera. T, O, F, F, O, L, I. Estaba completamente equivocado su profesor y no estaba escribiendo bien lo que queríamos. Esta es la matriz correspondiente a la compuerta de Toffoli de 8×8. Y bueno, ya les dije que uno a partir de CNOT tiene una compuerta prácticamente universal. Entonces, hay una compuerta todavía más compleja, ¿sí? Que uno puede seguir y seguir armando, ¿cierto? Y entonces uno puede decir, por ejemplo,
puede armar compuertas de Toffoli más complejas, como por ejemplo todo esto que tenemos acá. Observen que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 qubits, entonces tendría 2 a las 5 posibilidades de cambio y esa matriz sería una matriz bastante grande para pues poderla mirar en detalle. Hay otra compuerta que es famosa, es la compuerta de Fredkin. Tampoco la vamos a mirar, no aparece en el texto guía que estamos siguiendo, pero por cultura general vamos a ir usando pues otros textos porque vale la pena uno entender cómo se ha extendido este mundo de las compuertas, ¿cierto? Entonces esta se llama otra compuerta de Fredkin. Se puede demostrar que todas esas compuertas son unitarias, es decir, que esta compuerta es unitaria. Observen esta operación aquí en una compuerta de Fredkin, ¿cierto? Esta operación aquí, ¿cierto? Y cómo esto lo llamamos prima y prima. Entonces aquí estoy frente a una compuerta que nosotros no tenemos idea por el momento cómo funciona y qué hace. ¿Y qué hace este y este señor aquí con respecto a este señor aquí? Ese punto sí nos da a entender un not controlado, ¿cierto? Pero si revisan bien la literatura y lo que hemos visto anteriormente, hay que gastarse un buen rato para entender lo que es una compuerta de Fredkin. Solo que en este resumen, yo lo que quiero es mostrarles que a partir de un elemento básico que es una NOT controlada, se pueden hacer compuertas muy, muy complejas y ya los computadores cuánticos pues irían trabajando con esto. Esta es la matriz de esta compuerta de Fredkin. Observe que tienen 8 entradas porque esto es X, esto es Y, esto es Z, y entonces 2 a la 3 me da 8 y juego con todo esto y lo que obtengo es esa matriz que también se puede mostrar que es una matriz que cumple, que es autoadjunta. Ok. Con esto ya estoy llegando al final y aquí ya vamos a empezar algo muy sencillito que la próxima clase vamos a trabajar y son los algoritmos básicos de la computación cuántica. Estos algoritmos en general fueron inventados por matemáticos como ejercicios y como posibilidades a resolver y se plantearon como artículos de investigación buscando resolver algunos problemas que en principio son simples, pero que luego se van volviendo problemas muy, muy complejos, ¿sí? A veces es bueno estudiar la computación desde el punto de vista de los algoritmos. Ahí es donde uno le encuentra el sabor a la computación, porque la computación en sí misma es una herramienta. Los computadores son herramientas que nos permiten calcular, nos permiten hacer tareas más rápidamente, nos permiten, pues, tener un mundo, a mi modo de ver, mucho mejor. Pero todos los computadores y todo lo que hacemos en software y en hardware, lo que busca es resolver problemas que a mano o que de otra manera son muy complejos de resolver. Esta notación me gusta, es una notación que usa un texto también de computación cuántica, pero es interesante. Queremos partir de una función que tiene dos valores, 0 y 1, y nos va a devolver 0. Listo. En algunos otros casos, el algoritmo nos dice, no, vea, voy a arrancar de 0 y voy a llegar a 0. Voy a arrancar de 1 y voy a llegar a 1.
Y en otros casos, la función o el problema va a tener un valor 0 y quiero que la salida sea 1 y un valor 1 y quiero que la salida sea 0. Listo. Y un último caso es este, donde este es como el contrario a este. Observen. Listo. Es decir, tengo dos entradas, estas dos entradas, y voy a obtener una sola salida. Aquí tengo dos entradas y voy a obtener una salida que es el 1. Y estos son los dos casos, ¿cómo los llamo? El primero y el último, o de los 4 posibles casos, estos dos son, al evaluar la función en 0 y en 1 me da 0, y al evaluar la función en 0 y en 1 me da 1. Pero aquí evalúo la función y voy a obtener unos valores cruzados. Es decir, aquí el 100% de las veces voy a obtener 0. Y aquí el 100% de las veces voy a obtener 1 en este par de casos. Pero en los otros casos voy a obtener una relación 50-50. Entonces ustedes me dirán, uy, profe, qué problema como tan elemental, tan simple. Veamos cómo se puede escribir este problema en términos de un árbol de decisiones. Digamos que si f de 0 es igual a 0, ¿cierto? Tengo dos posibilidades. F de 0 igual a 0 y f de 1 igual a 0. Entonces yo digo que la función me está devolviendo o la función es constante. ¿Por qué? En ambos casos me devuelve 0. Evalúo f de 0 igual 0 y f de 1 igual 1. Acuérdense del caso 2 y 3 de ahora. Entonces aquí lo que tengo que decir es que la función es balanceada. Pero es que tengo otra posibilidad. La otra posibilidad es que f de 0 sea igual a 1. Entonces, ¿qué pasa cuando f de 0 es igual a 1? Esas son las funciones que a uno le enseñaron en primaria. O en primaria no, en bachillerato. Discúlpenme que haya dicho eso. En bachillerato en nuestros países o en la escuela media. Entonces, aquí nos va a pasar que si f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 0, entonces nuestra función va a ser balanceada, o el otro caso va a ser que ambas den 1 y entonces esto sea constante. Entonces, si lo devolvemos aquí, este dibujito que tengo aquí, constante, constante, aplica para este primer caso, constante, constante, y en el segundo caso decimos que la función es balanceada. El primer algoritmo que vamos a resolver es encontrar cuando una función es balanceada o cuando es constante. Y esto en términos clásicos requiere cierta capacidad de cómputo mucho mayor que la que se puede hacer cuando superponemos todos los estados en un computador cuántico y somos capaces de encontrar en un solo paso, porque evaluamos todo de una vez, si la función es constante o es balanceada. Y eso será el inicio de lo que vamos a trabajar en nuestra siguiente clase, que será nuestra clase de algoritmos cuánticos. Listo. Perfecto. Creo que aquí termino. ¿Hay alguna pregunta? Nixon me dice que hay una pregunta.
Dice, la matriz más importante en computación cuántica es la matriz unitaria. ¿Por qué en específico esa matriz tiene tanta relevancia sobre otras matrices? Muy buena pregunta. De verdad es una buena pregunta y la voy a responder ahí mismo en esta diapositiva. Olvídense de que esto es un árbol. Es decir, el lío en computación cuántica es el siguiente. Todo esto vive en un espacio complejo, ¿cierto? Que es un espacio de Hilbert. Entonces, todas estas operaciones, cuando yo defino un estado psi, ¿cierto? Y digo que el estado psi es alfa veces, supongamos una base normal, más beta veces 1, ¿cierto? Cuando esto lo escribo así, este alfa es un número complejo y este beta es un número complejo. ¿Listo? Esto pertenece a los números complejos. ¿Listo? Entonces, todas estas álgebras, todo este trabajo de lo que fue escribir la mecánica cuántica en términos matriciales, lo hicieron tres científicos muy importantes, que fueron Heisenberg, Paul Jordan y Wolfgang Pauli, que es fue uno de los científicos suizos más importantes de la década pasada. Entonces, estos señores escribieron la mecánica cuántica matricial. En la mecánica cuántica matricial, toda el álgebra que se desarrolla en espacios de Hilbert, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en estos espacios es que se define la ortogonalidad, se definen los Ketz, los Bray, se define todo esto. Y se definen esas matrices. Entonces hay una condición en ese espacio de Hilbert, y es que todas las matrices de ahí tienen que cumplir con que ellas son iguales a su autoadjunto y son iguales a la identidad. Si eso no se cumple, no se pueden realizar las operaciones en ese espacio de Hilbert y estaríamos hablando de violar postulados fundamentales de la mecánica cuántica. Entonces, la respuesta que te doy es que en mecánica cuántica, en computación cuántica y en compuertas cuánticas se debe cumplir a cabalidad con esa condición de que sean hermíticas, ¿cierto? Y entonces hermíticas significa que los operadores sean hermíticos, y hermíticos significan que U sea igual a U adjunto o U dagger y que sean iguales en la identidad. Si eso no se cumple, entonces la independencia lineal no se da y no podemos hacer cálculos de mecánica cuántica ni de computación cuántica ahí. Eso es más profundo matemáticamente, pero creo que esa respuesta es más que suficiente para la pregunta que es muy buena que estás haciendo. Bueno, espero haber resuelto esa pregunta. Una feliz noche. Nos vemos en la próxima sesión donde vamos a ver algoritmos cuánticos y vamos a empezar a programar algoritmos cuánticos y a entrar en un poco más de alta costura. Vamos en más de la mitad de nuestro texto guía y vamos aprendiendo poco a poco muchas cosas de computación cuántica. Un abrazo, muchos éxitos.